Hola amigos de YouTube, espero que se encuentren bien. El siguiente video es a solicitud de los estudiantes de la Universidad UPLA, Universidad Peruana de los Andes. Un saludo muy especial para ellos. El ejercicio nos dice calcular el valor de la masa M en kilogramos. Entonces fíjense, esta masa verde nos piden calcular su valor en kilogramos para que el sistema se mantenga en equilibrio. Entonces fíjense, yo tengo aquí una barra de la cual se coge un cable que pasa por la polea y sostiene la masa M. Pero esta barra está sostenida por dos fuerzas, la fuerza de F1 y F2. Aquí me dan F1 vale 34 y F2 vale 28. Y me dan las distancias. La distancia R, que es entre la fuerza 1 y la fuerza 2, 1.4 metros. La distancia S, que es entre el apoyo aquí en D y la fuerza 2, nos dicen que es también 1.4 metros. La distancia U es 0.7 metros. Entonces la distancia U, fíjense, es esta distancia. La distancia V es esta distancia al piso, de donde está la polea al piso, es 1 metro, y la distancia W, que es la separación acá entre la polea y la barra, es 0,5 metros. La distancia, la menor distancia, ¿no?, de separación entre la barra y la polea. ¿Cuál es la estrategia de solución de este ejercicio? Entonces el ejercicio es sencillo. La estrategia de solución es que vamos a trabajar sobre este cuerpo, sobre la barra AD, y como me piden calcular la masa M, pues lo que liga a la barra AD con la masa M es esta cuerda. Como todo esto es la misma cuerda, entonces esta cuerda al estar sosteniendo esta masa queda tensionada y toda la cuerda tiene la misma tensión. Y si el sistema está en equilibrio, entonces las fuerzas que actúan acá sobre mi masa son exactamente la tensión de la cuerda y el peso. Recuerden que el peso es masa por gravedad. Entonces, como tengo que trabajar fuerzas, la masa la voy a calcular del peso, a partir del peso. O sea que lo primero que tengo que calcular es el peso. Entonces vamos a calcular este peso. Pero este peso acá, por estar esto en equilibrio, va a ser igual al valor de tensión. Entonces, tensión igual al peso y con el peso saco la masa. Esa va a ser la estrategia. Pero esa tensión, pues fíjense que llega aquí a la barra. Y esa tensión le hace fuerza a la barra en esta dirección, hacia abajo la jala. Y entonces la tensión la voy a calcular aquí a partir de la barra. Una vez que la tenga, hago tensión igual a peso, y una vez que tenga el peso, pues despejo la masa de acá. Eso quiere decir que el diagrama de cuerpo libre que vamos a hacer, lo vamos a hacer sobre esta barra, sobre la barra ACD. Entonces ahí está, he aislado la barra ACD del resto, ¿cierto? Y están las fuerzas externas y la tensión. Nos faltan fuerzas acá. Como esto es un pasador, recuerden que un pasador tiene dos reacciones, una horizontal y una vertical. Y ahí están las dos reacciones, de X y de Y, la horizontal y la vertical. Entonces ahora sí podemos solucionar esta barra a partir de nuestras ecuaciones de equilibrio. Como se supone equilibrio total, entonces se debe cumplir que la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0, que la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0, o sea, se debe cumplir que hay equilibrio de traslación y también que hay equilibrio de rotación. El equilibrio de rotación, entonces, que la sumatoria de momentos respecto a cualquier punto debe dar también 0. Y al aplicar estas tres ecuaciones aquí a mi barra, me va a permitir calcular la tensión y solucionar el problema. Recuerden que en este tipo de problemas máximo debo tener tres incógnitas sobre el elemento. Entonces, como el elemento es mi barra, fíjense que tengo exactamente tres incógnitas. La tensión de X y de Y, las tres que están en azul. Ahora, para esta tensión obligatoriamente debo conocer aquí un ángulo, ya sea el ángulo aquí entre la barra y el vector o entre la horizontal y el vector. Entonces, si nos vamos aquí a la geometría y si al ángulo lo llamamos aquí teta, a este ángulo, teta, el ángulo entre la barra y la tensión, ahí está teta, el ángulo entre la barra y la tensión, pues ese ángulo lo podemos conseguir acá, mire, el ángulo entre la barra, fíjense, ahí está, el ángulo entre la barra y la tensión. Solo que fíjense en el triángulo. Este triángulo es un triángulo de longitudes, ¿cierto? Pero este triángulo de longitudes, la hipotenusa lleva la misma dirección, la hipotenusa de este triángulo lleva la misma dirección que la tensión, miren. Entonces, como yo necesito esa dirección que es teta, entonces soluciono este triángulo de longitudes. Bueno, y si vemos las longitudes, esta distancia, este cateto, esta base, pues es W, miren. Y aquí en el problema me dicen que W es 0,5 metros, entonces esta longitud es 0,5 metros. Esta altura del triángulo viene a ser U. Y aquí en el problema me dicen que U es 0,7 metros.
Bueno, y de acá, a partir de estos dos datos, y sabiendo que este triángulo es rectángulo, fíjese porque está conformado por líneas horizontales y verticales acá, ¿cierto? Entonces aquí es ángulo de 90 grados. Entonces, por ser el triángulo rectángulo, lo primero que hago es calcular la hipotenusa. La hipotenusa aquí de mi triángulo rojo, ¿cierto? Esta, que no es la misma tensión. La hipotenusa es una longitud, la tensión es una fuerza, que llevan la misma dirección, pero la hipotenusa va de acá hasta acá. Entonces, como es la hipotenusa, recuerden por Pitágoras es igual a cada uno de los catetos, o sea, 0,7 metros al cuadrado más el otro cateto, 0,5 metros al cuadrado. Raíz cuadrada de eso me da la hipotenusa. Entonces la hipotenusa nos da raíz cuadrada de 0,74 metros al cuadrado. Y dejo esto expresado así, ya que la raíz cuadrada de 0,74 no es exacta, entonces para no perder aproximaciones en los decimales dejo expresado así. Pero ahora vamos a hacer lo siguiente. Resulta que para las componentes acá necesito el seno y el coseno de teta. Entonces no hay necesidad de calcular el ángulo. No es necesario calcular el ángulo porque se pierden muchos decimales. ¿Qué hace uno? Aquí del triángulo yo saco la relación seno de teta. Recordemos que seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y entonces lo que voy a hacer es, aquí en este triángulo respecto a teta voy a buscar cuánto vale el cateto opuesto y cuánto vale la hipotenusa respecto a teta. Y los voy a reemplazar. Entonces miremos, en mi triángulo, si esto es teta acá, el opuesto son 0,5 metros. Entonces aquí vamos a colocar 0,5 metros dividido entre la hipotenusa. Si este es teta y este es mi triángulo rectángulo, de la hipotenusa es el lado más largo, este. O sea, la raíz cuadrada de 0,74. Bueno, y ahí está. Hemos cancelado los metros y los metros, ¿cierto? Porque recuerde que el ángulo es adimensional. Y ahí tengo la relación seno de teta. Esta relación es la que necesito. Ahora vamos con la relación coseno de teta. Recordemos que el coseno de teta, del ángulo teta respecto a teta, el coseno es el cateto adyacente, que es 0,74, sobre la hipotenusa, pues que sigue siendo la misma raíz cuadrada de 0,74. Y entonces ahí está, coseno de teta 0,7 sobre raíz cuadrada de 0,74. Recuerden que esto eran metros cuadrados, salieron como metros y se canceló con los metros de arriba. Listo, porque recuerden que es adimensional. Ahí está la relación coseno teta y seno teta, que son las que necesito para las componentes aquí de la tensión. Entonces, de una vez vamos a descomponer el vector t. Recuerde que son dos componentes. Entonces, me proyecto horizontalmente, ¿cierto? Y me proyecto verticalmente. Bueno, igual tengo que formar un paralelogramo acá. Ahí está, verticalmente desde la punta del vector también, y ahí está el paralelogramo. Bueno, y ahí están en naranja las dos componentes de t. Recuerden que las dos componentes de t en su orden son esta que es sobre la x tx y esta que es sobre la y que es ty. ¿Listo? Ahora voy a sacar aquí a un lado cuánto vale tx y cuánto vale ty. Entonces para ello yo debo formar el triángulo de fuerzas, y aquí lo formé, fíjese. T, la hipotenusa, tx, es esta tx que la bajé acá, la misma tx horizontal y la misma longitud, y esta ty. Y ahí está, mi triángulo de fuerzas está compuesto por tx, ty y t. Ahora, en el triángulo de fuerzas aquí es teta, ¿cierto? Luego, si este es teta, tx viene a ser el cateto opuesto. Recuerden que el cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo. Pero ¿quién es la hipotenusa? Entonces, en mi triángulo de fuerzas la hipotenusa es t. Entonces aquí vamos a colocar el valor de la tensión que no lo conocemos y que lo vamos a dejar indicado. Y me dice por el seno de teta. Resulta que para eso yo dejé aquí, mire, seno de teta, aquí está, 0,5 sobre raíz cuadrada de 0,74. Entonces, donde está seno de teta, voy a quitar y voy a colocar 0,5 dividido la raíz cuadrada de 0,74. Y ahí está tx, ¿cómo la voy a hallar? Como este valor por t. De la misma manera ty. Si vamos aquí al triángulo de fuerzas, ¿cierto? Ty viene a ser este lado. Fíjense que es el que está pegado a teta. Mírenlo. Hay dos pegados a teta, el más largo que es la hipotenusa y el otro que es el adyacente. O sea que ty es el adyacente. Recuerden que el cateto adyacente se halla como la hipotenusa por el coseno del ángulo. Pero ¿quién es la hipotenusa en mi triángulo de fuerzas? Pues sigue siendo t, ¿cierto? Entonces vamos a borrar acá y esta hipotenusa sigue siendo t. Y por el coseno de teta, mírenlo, aquí ya lo tenemos, coseno de teta
0,7 sobre raíz cuadrada de 0,74. Entonces aquí borramos este coseno de teta y escribimos 0,7 dividido raíz cuadrada de 0,74. Y ahí está entonces. Ty es t por este valor numérico, que normalmente uno los deja al contrario, primero el número y luego la variable, ¿cierto? Listo. Y ahí están tx y ty. Una vez que se ha hecho eso, se ha descompuesto t y se ha sacado los dos vectores que lo componen, que lo conforman, entonces se puede hacer esto. Mire, se quita t, ya puedo quitar t y voy a trabajar con las dos componentes. Voy a trabajar con tx y ty, ahí están. Con esas dos voy a trabajar en cambio de t. Bueno, y las cambié de color porque ese naranja no es muy visible. Ahora, empezamos a hacer. Normalmente uno debería empezar por sumatoria de fuerzas en X, así como planteó aquí, ¿cierto? Fuerza en X, fuerza en Y, pero uno normalmente empieza por sumatoria de momentos y hace momentos en el punto donde hay más incógnitas. Entonces, si ustedes se fijan, aquí la única incógnita era T, que la sacamos Tx, Ty, pero finalmente, fíjese, Tx, Ty están en función de T. O sea, aquí hay solo una incógnita que es T. Y aquí hay dos incógnitas, dx, dy. Entonces yo hago sumatoria de momentos donde hay más incógnitas, o sea, respecto a d. Y ahí está, sumatoria de momentos respecto al punto D. Ojo, punto de rotación acá, miren. Ahí está, lo he dibujado bien grande. Este va a ser el punto sobre el cual vamos a rotar. Sumatoria de momentos respecto a este punto D, igual a 0. Y vamos a empezar. Entonces vamos con la fuerza de extremo, o sea, F1. Entonces vamos a decir que recuerden que el momento es fuerza por distancia, si son perpendiculares la fuerza y la distancia. Aquí F1, que bueno, la dejamos indicada y que la conocemos, ¿no? Aquí me dan F1. O de una vez coloquemos los 34 newton. Entonces ahí está 34 newton por la distancia perpendicular desde F1 hasta el punto D. Pero fíjese, la distancia perpendicular del F1 hasta el punto D es esta que yo estoy marcando aquí con el puntero, toda esta distancia, la longitud de la barra AD. Entonces si nos vamos acá, la longitud de la barra AD será R más S. O sea, 1.4 más 1.4 son 2.8. Entonces acá de una vez por 2.8 metros, ¿no? Porque esa longitud está en metros. Listo. Ahora, recuerden que las rotaciones tienen sentido. Rotaciones. Entonces, si la fuerza va hacia acá, mire F1, la rotación de esta fuerza alrededor del punto B, o la manera como esta fuerza me hace rotar esta barra alrededor del punto de ancla aquí, pues será en este sentido, que es el sentido antihorario, y ya sabemos que eso es positivo, entonces esta rotación es positiva. Listo, la rotación es todo esto, la fuerza por la distancia. Bueno, luego la siguiente rotación, entonces me la produce Tx. La siguiente fuerza después de F1 sigue Tx, que de una vez la coloco aquí tal como la escribí acá. Ahí está, 0,5 sobre raíz cuadrada de 0,74 por T. Esta es la fuerza. Ahora, esta fuerza multiplicada por la distancia perpendicular que hay acá, desde Tx hasta el punto de rotación. Fíjense que Tx está sobre el punto B, o sea, será la distancia de B a D. Si nos vamos aquí a la gráfica, la distancia de B hasta D, pues es sumar U más B, mire. Y U es 0,7 y B 1, o sea 1,7 metros. Entonces acá por 1,7 metros. Fuerza por distancia, miren. La fuerza por la distancia. El sentido de la rotación, pues fíjense cómo va la fuerza Tx. Entonces si va así, ¿cierto? El sentido de la rotación será así con respecto al punto D, aquí. Y esta rotación así es horaria, y ya sabemos que las rotaciones horarias son negativas. Quiere decir que acá esta rotación, que la rotación es todo esto, la fuerza por la distancia, todo esto es la rotación, fuerza por distancia, esa rotación negativa. Listo, la siguiente rotación. Entonces si venimos aquí, la siguiente fuerza que encontramos es Ty, pero Ty no genera rotación, porque fíjese, si la proyecto su línea de acción o si la muevo, ahí está, si movemos a Ty sobre su línea de acción, fíjese que ella pasa por el punto de rotación, pasa sobre el punto de rotación. Entonces, una fuerza cuya línea de acción o al moverla pasa sobre el punto de rotación no genera momento. Entonces, Ty no genera momento. La siguiente será F2. Y entonces el momento será el valor de la fuerza 2, que aquí me lo dan, 28 newton. Entonces acá vamos a colocar 28 newton, la fuerza, por la distancia. ¿Cuánto es la distancia
desde donde está F2 hasta el punto de rotación, la distancia perpendicular será esta distancia, de C hasta D. La distancia acá de C hasta D, fíjense, de C hasta D es V, y V es 1 metro. Entonces acá por 1 metro. Por 1 metro y nos faltaría el sentido de la rotación. Entonces fíjense que F2 va en el mismo sentido de F1 y la rotación será en este sentido, sentido antihorario, positivo. O sea que toda esta rotación acá es positiva. Todo esto que es la rotación, ¿no? Y para finalizar, pues están dx y dy, pero como están sobre el punto de rotación, ninguna de las dos genera momento. Entonces ya puedo cerrar esta ecuación igualando a 0, la ecuación de momentos. Y fíjense, en esta ecuación solo hay una incógnita, la única incógnita es t, mírenla, ahí está, t. Entonces despejo. Para despejar, pues las operaciones que hago es este producto, sumo estos dos resultados, los paso al otro lado y eso me da 123.2. Negativo porque como están aquí positivos, cuando los pasé al otro lado pasan negativos. Bueno, y a este lado solo me queda este término, ¿cierto? Menos 0,5 raíz de 0,74 por t por 1.7 metros. Listo, ahora como mi objetivo es despejar t, pues este 0,74 que está dividiendo acá, vendría aquí a multiplicar, ¿cierto? Este 0,5 que está arriba multiplicando a la t, bajaría aquí a dividir, ¿cierto? Este menos 0,5. Y este 1,7 que también está multiplicando, bajaría también aquí a dividir. Y bueno, el menos sobre menos, aquí nos va a dar más. Colocamos la raya de división y el t enfrente. Y entonces allá está despejada la tensión. Para la parte de las unidades, pues este metro se me va a cancelar con este metro y como es una fuerza, la tensión me va a dar en newton. Y nos da que la tensión es 124.683 newton con aproximación en el tercer decimal. Listo, ya tenemos la tensión. Entonces recuerde que en la estrategia dijimos que esta tensión era esta misma tensión y que era igual al peso. Entonces si digo que esta tensión es igual al peso, ¿cierto? Y ya sabemos que el peso es masa por gravedad, entonces me queda masa por gravedad igual a 124.683 newton. Y de acá, pues obviamente vamos a despejar la masa, ¿no? Porque es lo que nos pide el problema. Y entonces si yo despejo la masa, entonces la masa es igual a 124.683, pero los newton los voy a expresar kilogramo metro sobre segundo cuadrado, todo esto dividido entre el valor de la gravedad que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces aquí cancelamos metro segundo cuadrado, hacemos la división y obtenemos que la masa de ese objeto es de 12.723 kilogramos. Listo, ya está determinada la masa máxima que debemos colocar acá para que este sistema de esta barra con esta polea y esta cuerda y esta masa y estas dos fuerzas actuando ahí quede en equilibrio. Y hasta aquí nuestro video. Nos vemos en el próximo video.